Vamos entonces ahora a estudiar las leyes del triángulo y del paralelogramo. Eh, ¿Para qué sirven las leyes del triángulo y del paralelogramo? Podemos concretar que sirven para sumar y restar cantidades vectoriales. Pero, ¿qué son las cantidades vectoriales? Bueno, para entender esto vamos a leer lo siguiente. Resulta que en la naturaleza solo hay dos tipos de cantidades, las cantidades escalares y las cantidades vectoriales. Las cantidades escalares solo tienen una característica, su magnitud, y si cambiamos esta característica obtenemos una cantidad escalar distinta. Como ejemplo de cantidades escalares tenemos las longitudes recorridas, no los desplazamientos. El concepto de desplazamiento es distinto que el concepto longitud recorrida. El concepto de desplazamiento, vamos a ver que no es un escalar, sino es un vector. Las áreas es otro ejemplo, los volúmenes, la energía, etc. Para sumar y restar cantidades escalares solo basta sumar o restar sus magnitudes y por supuesto que las dos cantidades escalares sean de la misma naturaleza. Por ejemplo, 8 manzanas más 4 manzanas o 10 naranjas más 6 naranjas, que sean siempre de la misma naturaleza. Las cantidades vectoriales tienen tres características: magnitud, dirección y sentido. Y si cambiamos una de estas tres características con una, obtenemos una cantidad vectorial distinta. Estas cantidades vectoriales se representan en el papel por flechitas, llamadas vectores. La longitud de los vectores nos representa a escala la magnitud de la cantidad vectorial. La punta de la flecha nos representa el sentido de la cantidad vectorial. La línea de acción de la flecha nos da la dirección de la línea de acción de la cantidad vectorial. Como ejemplo de cantidades vectoriales tenemos los desplazamientos, las fuerzas, las velocidades y las aceleraciones. Cabe agregar que si a un vector le invertimos el sentido, obtenemos la cantidad vectorial, pero con signo negativo. Vamos entonces a ver si los vectores los utilizamos para las operaciones con cantidades vectoriales. Vamos a estudiar los vectores. Clasificación de los vectores. En la adición y sustracción de las cantidades vectoriales se utilizan primero los vectores libres, que se dibujan a escala con la dirección y sentido de las cantidades vectoriales y se utilizan para elaborar una figura geométrica, un triángulo o un paralelogramo, que nos da matemáticamente o gráficamente a escala la magnitud, dirección y sentido del vector resultante. O sea, la suma o resta de las cantidades vectoriales que estamos sumando. Los vectores localizados entonces dibujan a continuación y partiendo del vector resultante de la figura con vectores libres, en otra figura llamada de espacios o de posiciones, se dibuja un vector paralelo a dicha resultante, exactamente donde actúa, con lo que se termina de resolver el problema al obtenerse la línea de acción de dicha resultante. O sea, esto ya es un vector localizado en donde actúa. Entonces, con el primer diagrama obtenemos la magnitud, dirección y sentido, y con el segundo diagrama, el primer diagrama, el vectores libres, y con el de vectores localizados obtenemos por último ya la línea de acción de la resultante, o sea, de la suma de las cantidades vectoriales. Dice, así que con el diagrama vectorial de los vectores libres obtenemos la magnitud, dirección y sentido de la resultante, y con el diagrama de espacio de posiciones la línea de acción de dicha resultante. Para terminar de explicar cómo se obtiene la resultante con cantidades vectoriales, estudiaremos las leyes del triángulo y del paralelogramo para el caso de la resultante de dos fuerzas coplanares y concurrentes. Vamos a ver, la ley del paralelogramo, ¿qué dice? Dice, si desde un punto se trazan los vectores libres que representan en magnitud, dirección y sentido a dos fuerzas concurrentes que actúan sobre un cuerpo, y se construye con ellos un paralelogramo que tenga esos vectores como lados, la diagonal del paralelogramo que une el origen con el vértice opuesto es un vector que representa en dirección, sentido y magnitud la resultante de esas dos fuerzas. O sea, para elaborar el paralelogramo se dibujan los vectores representativos de las fuerzas con sus orígenes coincidiendo. Ley del triángulo.
Si se trazan dos vectores libres que representen en magnitud, dirección y sentido a dos fuerzas concurrentes, de manera que el extremo de uno sea el origen del otro, o sea, aquí se dibuja uno a continuación del otro, y se construye un triángulo, dos de cuyos lados sean esos vectores, el tercer lado del triángulo, que es un vector que tiene por origen el origen del primero, y con el extremo del segundo, representa en magnitud, dirección y sentido la resultante de las dos fuerzas. Entonces miren, con eso tenemos la magnitud, dirección y sentido, pero para acabar de determinar la resultante necesitamos obtener la localización de su línea de acción para saber dónde actúa. Entonces la línea de acción de la resultante pasa por el punto de concurrencia O, así le vamos a llamar, de las dos fuerzas en el diagrama de espacios o de posiciones, o sea, donde está el cuerpo sobre el que actúan las fuerzas. Diagrama en el que aparece el cuerpo y los vectores localizados que representan a las fuerzas actuando sobre él, y es paralela a la línea de acción del vector resultante en el triángulo o paralelogramo de fuerzas construido con vectores libres, que fue el que construimos primero. El punto de aplicación de esta fuerza resultante es cualquier punto en donde la misma toque al cuerpo, y como se dijo, pasa por el punto de concurrencia de las dos fuerzas. Ejemplo, vamos a ver un ejemplo para tratar de aclarar esto. En la figura A continuación se tiene un cuerpo M sobre el que actúan dos fuerzas coplanares y concurrentes P y Q, cuyas líneas de acción forman un ángulo alfa y concurren en el punto O. Aquí tenemos cuerpo M, las fuerzas P y Q concurren en el punto O. Usando los vectores libres representativos de las dos fuerzas, construyamos el siguiente paralelogramo o triángulo de fuerzas a escala de sus magnitudes, pudiendo ser desplazamientos, velocidades o cualesquier cantidad vectorial. Aquí lo tienen ustedes, en el lado izquierdo tenemos el triángulo vectorial, ¿verdad? Y como se ve, la fuerza Q se pone a continuación de la fuerza P y la resultante parte del origen de P y termina en Q. Tenemos también aquí en el diagrama el ángulo que forman las líneas de acción de P y Q, que es el ángulo alfa, y tenemos también, estamos denominando teta al ángulo que forma la resultante con la fuerza P. Entonces a escala, la longitud de R aquí en el triángulo nos dice cuál es la magnitud de la resultante, y calculando el ángulo teta, pues obtenemos la dirección y sentido de la línea de acción de esta resultante con respecto, estamos tomando con referencia a la fuerza P. Y miren, del lado derecho tenemos el paralelogramo de fuerzas de la ley del paralelo. Esta es otra de la ley del triángulo. Acá tenemos el paralelogramo de fuerzas y como vemos la mitad es la misma, la mitad inferior, que la del triángulo de fuerzas, nada más que aquí los vectores se dibujan con sus orígenes coincidiendo, ¿verdad? Y la diagonal del paralelogramo que va del punto de concurrencia de las dos fuerzas al otro extremo, pues nos representa la fuerza a la resultante. Aquí otra vez, alfa es el ángulo que forma la línea de acción de Q con P, y teta es el ángulo que vamos a obtener que nos da la dirección y sentido de la resultante, y el largo de la resultante a escala, igual que en el caso del triángulo, nos da a escala, nos da su magnitud. Dice bien, ahora bien, la ley de los cosenos nos explica que en un triángulo cualquiera, como el ABC de la figura, aquí lo tienen ustedes, el triángulo ABC de la figura. Entonces, en la ley de los cosenos, veamos, uno de los lados es A, el otro es B y el otro es C. Y entonces, en la ley de los cosenos, esta nos dice que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada más 2ABC coseno de alfa, y por lo tanto, pues C es igual a raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada más 2ABC coseno de alfa. Le llamamos 1 a esta ecuación. Y de la misma figura, que la estoy repitiendo aquí para más claridad, se observa que teta es el ángulo cuya tangente es B seno de alfa, que es el cateto opuesto, entre A más B coseno de alfa, que es el cateto adyacente del triángulo rectángulo que construimos, terminamos de construir con línea punteada aquí. Ok, ahora bien, por similitud de las figuras B o C con la figura D, y aquí estoy repitiendo la B para que se vean que son iguales,
se tiene que, usando la ecuación 1 de la ley de los cosenos, la magnitud de la resultante se puede obtener con la ecuación, es la misma ecuación que la de C, aquí es R igual a raíz cuadrada de P cuadrada más Q cuadrada más 2PQ coseno de alfa, son las dos figuras iguales. De la misma manera, usando la ecuación 2, el ángulo θ, que forma la resultante con la fuerza P y que nos da la dirección y sentido de dicha resultante, será θ igual a ángulo cuya tangente es Q seno de alfa entre P más Q coseno de alfa. ¿Sí? Es la misma ecuación, pero ahora con las fuerzas. O bien, de la ley de los senos, también se puede obtener de la ley de los senos, el seno de θ es a la fuerza Q, como el seno de 180 menos alfa, ¿sí? El seno de 180 menos alfa es a R. Y de aquí, despejando a seno de θ, se obtiene que el seno de θ es igual a Q entre R, seno de 180 menos alfa. Por lo tanto, θ es el ángulo cuyo seno es Q entre R, seno de 180 menos alfa, y le llamamos ecuación 5 a esta. Por lo tanto, con la ecuación 4 o la ecuación 5 obtenemos la dirección y sentido de la resultante dada por el ángulo θ. La línea de acción de la resultante de dos fuerzas concurrentes y coplanares, como las del ejemplo, pasa por el punto de concurrencia de las dos fuerzas, tal como se ve en la siguiente figura E a continuación. Y entonces aquí ya tenemos localizada la línea de acción de la resultante. Con la primera ecuación, R igual a raíz cuadrada de P cuadrada más Q cuadrada más 2PQ coseno de alfa, obtenemos la magnitud. Con las ecuaciones del ángulo de tangente de θ o seno de θ, obtenemos el valor de θ. Y ahora, uniendo las dos fuerzas en donde concurren, pasamos un vector paralelo al que obtuvimos en la otra figura, y esto nos da ya la línea de acción de la resultante. Y el punto de aplicación sobre el cuerpo pues puede ser el punto O cualquier punto a lo largo de la línea de acción de la resultante que se observa en la figura, en donde va tocando al cuerpo O, cualquier punto. Vamos a ver ahora casos particulares, caso en el que alfa es obtuso, o sea mayor que 90 grados. Aquí tenemos la ecuación se reduce a R es igual a P cuadrada más Q cuadrada menos 2PQ coseno de alfa. En esta ecuación solo se anota a la hora de resolver un problema el valor absoluto del coseno de alfa con signo positivo, puesto que ya se consideró en esta ecuación, ya se consideró que como está en el segundo cuadrante tiene signo negativo. Por la misma razón, tangente de θ es igual a Q seno de alfa entre P menos Q coseno de alfa, ya no más Q coseno de alfa, y θ es el ángulo cuya tangente es Q seno de alfa entre P menos Q coseno de alfa, o bien θ es el ángulo cuyo seno es Q entre R seno de 180 menos alfa. Caso en el que alfa es igual a 90 grados, o sea que las dos fuerzas son perpendiculares. En este caso, alfa igual a 90 grados, coseno de 90 grados igual a 0, y las ecuaciones se reducen a R igual raíz cuadrada de P cuadrada más Q cuadrada, θ igual al ángulo cuya tangente es Q en P, o θ igual al ángulo cuyo seno es Q en R. Esto se puede observar en el triángulo rectángulo que tenemos también ahí. También de la figura se observa que el seno de θ es igual a Q entre R, de donde Q es igual a R seno de θ y también P es igual a R coseno de θ. Y entonces P y Q reciben en este caso el nombre de componentes rectangulares de R. Estas componentes se utilizan más adelante para obtener matemáticamente la resultante de sistemas de fuerzas coplanares más complejos que ahorita no estamos viendo. Ahora, caso en el que P y Q son colineales y del mismo sentido. Aquí alfa vale 0, aquí están dibujadas, ¿sí? P y Q dibujadas, y entonces la resultante va del origen del primero al extremo del segundo. Aquí θ igual a 0, a alfa igual a 0. Entonces R es igual a raíz cuadrada de P cuadrada más Q cuadrada más 2PQ coseno de 0. El coseno de 0 vale 1, y por lo tanto R es igual a P cuadrada más Q cuadrada más 2PQ, ¿verdad? Ese es un binomio al cuadrado, lo ponemos R igual a raíz cuadrada de P más Q al cuadrado, de donde R es igual a P más Q, simplemente la adición de sus magnitudes, y θ es, aplicando la ecuación, Q seno de 0 entre P más Q coseno de 0.
pero el seno de 0 vale 0, por lo tanto el ángulo θ pues vale 0. Son colineales las tres fuerzas, P, Q y R. Y por lo tanto R es colineal y del mismo sentido que P y Q. Vamos a ver ahora el caso en el que P y Q son colineales pero de sentido contrario. Y entonces vean ustedes, P viene desde el extremo izquierdo hasta el extremo derecho, y Q, formando 180 grados con la línea de acción de P, va desde ese extremo hasta cierta distancia y la resultante va del origen a este extremo de Q. Aquí, como se observa en la figura, θ vale 0, alfa pues vale 180 grados. Entonces, sustituyendo en la ecuación nos queda que P cuadrada, raíz cuadrada de P cuadrada más Q cuadrada más 2PQ coseno de 180 grados, ¿verdad? Pero el coseno de 180 grados tiene signo negativo, entonces nos queda que R es igual a P cuadrada más Q cuadrada menos 2PQ. Y entonces este es un binomio y nos queda R igual a P menos Q al cuadrado, PR igual a P menos Q. Aquí simple y sencillamente se restan sus magnitudes. Y el ángulo θ, como ya vimos, pues vale 0 porque Q por el seno de 180, el seno de 180 vale 0, entonces nos da 0 y en este último caso el ángulo θ vale 0 y las tres fuerzas son colineales, ¿verdad? Nada más que P y Q tienen sentidos contrarios. Gracias.